¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es 1 de febrero y aprovechando que tenía el día de vacaciones me he venido a ver cómo iban las obras del Santiago Bernabéu. Si eres nuevo en el canal, recuerda suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos semanales y los directos que hacemos. Venga, comencemos con el recorrido de las obras, a ver qué nos encontramos hoy. Nos encontramos ahora mismo en Plaza de Lima, el cruce de Paseo de la Castellana con Avenida Concha Espina. Nos vamos acercando al Santiago Bernabéu mientras contemplamos la inmensidad de la primera de las cerchas longitudinales que se están construyendo en la plataforma auxiliar de Castellana. Este es el primer vídeo de febrero. Como ya sabéis, ayer subimos un vídeo en el que recogemos todos los cambios y todas las novedades que ha habido durante el mes de enero. Recordad que a partir de ahora, a final de cada mes, haremos un vídeo recopilando todos los cambios, porque con tanto vídeo diario al final no somos conscientes de la velocidad que lleva la obra y así podremos ir viendo más claramente todos los cambios que se están produciendo. Fijaros cómo están avanzando los trabajos en las torres y sobre todo lo más importante aquí en Paseo de la Castellana es la velocidad de ejecución que lleva la primera de las cerchas longitudinales, que será izada y formará parte de la cubierta. Como ya hemos comentado en anteriores vídeos, la forma en la que se van a izar estos grandes monstruos va a ser utilizando unos gatos, una maquinaria especializada que se va a situar en la parte superior de las cerchas del fondo norte y del fondo sur. Y como podéis ver, desde esa plataforma auxiliar de color amarillo, que es igual a la que hay en la cercha del fondo sur, se van a vigilar los trabajos del izado de las cerchas longitudinales. Ahí podéis ver en la parte inferior cómo está instalada la pasarela para acceder a esta plataforma auxiliar. Vamos a emprender ahora el camino por el fondo norte, luego veremos más claramente cómo es la plataforma de la cercha del fondo sur. Fijaros cómo están instalando una de las Vs de la cercha longitudinal ya en el tramo final de la misma. Espectacular la luz que hay por las mañanas a esta hora, sobre las 10 de la mañana en Santiago Bernabéu, como está el sol a punto de asomar por la fachada del antiguo Santiago Bernabéu. Nos encontramos ya en el fondo norte, en el cruce de Paseo de la Castellana y el inicio de la calle Rafael Salgado, que es la que limita con el estadio en el fondo norte. Podemos observar la gran cantidad de camiones que hay. Aquí tenéis la comparativa entre la antigua torre de acceso C y la nueva, como continúan avanzando los trabajos. En el mes de enero hemos podido ver que se han incrementado en 2 alturas los niveles de las rampas y ahí podéis ver el aspecto de la cubierta del fondo norte, y ahora comenzaremos nuestro recorrido habitual. Nos detenemos un momento y hacemos un zoom del aspecto que presenta la cercha longitudinal vista desde el fondo norte. Ya está casi en el tramo final de la plataforma auxiliar de Castellana. Comenzamos el recorrido por el fondo norte, calle Rafael Salgado, contemplando cómo la extensión de la torre C apoya sobre la torre de apeo. Podéis ver el plano general de toda la cubierta ya con sus módulos izados y conectados mediante riostras a la cercha del fondo norte. Esto lo veremos mejor más adelante en el vídeo cuando accedamos al interior del Santiago Bernabéu. Como ya sabéis, siempre que venimos accedemos al interior, así que debes estar suscrito al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subimos. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales de la calle Rafael Salgado. Esas piezas que estáis viendo ahí son las piezas que conectan las riostras o costillas entre sí. Aquí tenéis un plano general desde justo la parte inferior de la cubierta del fondo norte. Estamos llegando ya al final de nuestro recorrido por el fondo norte, calle Rafael Salgado, y nos asomamos a ver todas las piezas que hay en la zona de acopio de materiales. Va a pasar un autobús muy cerquita de nosotros y ahí al final podéis ver las piezas en espera y estas 2 grandes grúas realizando trabajos en lo alto de la cubierta del fondo norte. Ahí podéis ver
cómo están moviendo la cesta con 2 obreros dentro. Nos elevamos un poquito más de lo habitual para observar esta impresionante vista de la cubierta del fondo norte y vemos cómo continúan realizando trabajos sobre la cercha longitudinal de la antigua cubierta del lateral este, instalando esas especies de escuadras invertidas de color amarillo que van a ser parte del mecanismo para mover y bajar la cercha longitudinal y su posterior desmontaje. Podemos ver también aquí en la parte inferior más piezas amarillas que formarán parte de este mecanismo, además de unas escaleras tubulares que forman parte del sistema de pasarelas de servicio para las cerchas del estadio. Pero seguimos con nuestro recorrido para enfilar la calle de Padre Damián y hacer nuestros comentarios sobre los cambios que veamos en el lateral este, pero mientras hacemos esta aproximación por el fondo norte y la verdad es que las vistas cuando esté la cubierta de acero ya integrada con el estadio va a ser realmente espectacular. Nos encontramos ya en la calle Padre Damián junto a la Torre D, contemplando uno de los pilares que va a ser encargado de soportar todo el peso de la nueva cubierta de Santiago Bernabéu. Y ahí tenéis esas escuadras amarillas conectadas con la cercha longitudinal del lateral este. En esta zona podemos ver cómo empieza a izarse la estructura del futuro edificio que va a quedar anexionado al Santiago Bernabéu. Lleva bastantes días que no vemos avances significativos, pero creo que ya hay piezas por ahí preparadas. Podemos ver ahí cómo hay unos operarios en la cesta realizando trabajos. Y además ahora nos fijaremos más en detalle, pero está trabajando la excavadora que se encarga de realizar el vaciado de tierras para las plantas subterráneas de este futuro edificio. Ahí podéis ver cómo está la excavadora con la pala cargada y un camión ocupando el sitio de otro que se acaba de ir a la espera de recibir la tierra del vaciado de tierras. Como podéis ver en esta zona, el tráfico de los camiones que se encargan de la retirada de tierras es constante y no se detiene absolutamente nada. Se llena uno, otro ya está en espera y en cuanto este esté lleno se marchará a depositar la tierra en algún lugar. Cuando que tienen ahora las verjas quitadas, fijaros en el tamaño de la cimentación que se está comenzando a levantar junto al nuevo pilar junto a la Torre A. Es realmente espectacular. Todos los que podáis venir a Madrid a visitar las obras os lo recomiendo porque es todo realmente espectacular. El tamaño de las maquinarias, de las piezas, la cantidad de líneas de actuación que hay de manera simultánea alrededor de todo el estadio y en el interior. Espectacular. Si podéis, pasaros. Y si podéis hacer el tour ya ni os lo cuento. Dentro de muy poco deberíamos empezar a ver cambios significativos en esta pieza amarilla de aquí, que debería empezar a parecerse a su gemela que está en la Torre D. Aquí podéis ver la gran cantidad de grúas que están trabajando de manera simultánea. Aquí a la izquierda tenemos la más grande de todas. Ahí tenéis una de color blanco, otra al fondo y aquí tenemos otra que está moviendo unas planchas de encofrado de la zona del parque, además de esta grúa torre aquí. Y en el fondo norte tenemos otra grúa amarilla trabajando en la cesta y otra grúa torre. O sea, es increíble la gran cantidad de grúas que hay en la zona trabajando y la precisión con la que se mueven. Si os perdisteis los vídeos del fin de semana, no os preocupéis, os los voy a dejar debajo en el comentario destacado, y después de ver este vídeo os recomiendo que vayáis porque hay cosas muy chulas que han ocurrido este fin de semana. Hicimos un directo, luego hicimos el vídeo y además os subimos el resumen de todo el mes de enero, en el que podéis ver todos los cambios y se aprecian muy claramente todo lo que ha ido ocurriendo. Comenzamos nuestro habitual plano corrido por la Plaza de Sagrados Corazones para comentar que en esa zona frontal al estadio antes se encontraba el centro comercial, la esquina del Bernabéu, y ahora lo que se está construyendo ahí es una plaza peatonal de uso público y bajo la cual va a estar ubicado un parking subterráneo
de hasta 500 plazas. Va a contar con 4 plantas, de las cuales una de ellas tiene el doble de altura que las demás para permitir el acceso a grandes trailers y autobuses. Ahora nos acercaremos para ver cómo están desarrollando los trabajos en esta zona, y también hay que destacar que el Real Madrid paga 20 millones de euros para la remodelación de todo el entorno urbanístico del Santiago Bernabéu. Hay que destacar esto por si alguna vez escucháis a alguien del Atleti o el Barça, indocumentados todos ellos, hablar sobre los favores que recibe el Real Madrid de las instituciones. Aquí podéis observar cómo están desarrollando los trabajos en esta zona de la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí están construyendo la entrada al parking subterráneo, ahora lo veremos mejor desde un lateral. Ahí podéis ver mejor cómo se encuentra el estado de la estructura bajo la cual va a estar las rampas de acceso al parking subterráneo. Y aquí tenéis un nuevo plano. Aquí a mano derecha lo tapan estas vallas amarillas, pues está comenzando a levantarse una estructura con encofrado, así que ahí pronto tendremos hormigón. Imagino que veremos avances significativos desde las cámaras aéreas en los vídeos que subimos los viernes. Comenzamos a caminar por Avenida Concha Espina, enfilamos ya el fondo sur y vamos observando cómo se encuentran los trabajos, sobre todo en esta zona. Tendremos que centrarnos en la cubierta del fondo sur. Salta la sorpresa en el vídeo, nos hemos encontrado con el izado de una de las riostras o costillas que va a conectar los módulos con la cercha del fondo sur. Como podéis ver, en su parte baja, en su terminación, tienen unos ganchos y todo parece indicar que esos ganchos son para el paso de cables para las instalaciones que se encuentren en las cerchas y en la cubierta del nuevo Santiago Bernabéu. Podéis ver cómo continúa el izado. La verdad es que van bastante rápido. Yo pensaba que esto les llevaría algo más de tiempo, porque el izado es relativamente rápido. Aquí a mano derecha podéis ver cómo tienen atado el extremo con una guía, y en el otro extremo izquierdo también, no sé si lo podéis apreciar, y con estas guías lo que van haciendo es ir orientando la posición final de la riostra. Ahora enseguida, en cuanto accedamos al tour del Bernabéu, podréis observar cómo acoplan esta pieza. Ahí podéis ver la riostra desde otro punto de vista. Veis cómo comienzan a orientarla para que encaje perfectamente en la estructura de la cubierta del fondo sur. Nos encontramos ya bajo la riostra. Como veis, ya la han puesto totalmente perpendicular a los módulos y a la cercha del fondo sur, y muy pronto comenzarán a situarla sobre la zona en la que tiene que ser acoplada e integrada en la nueva cubierta. Fijaros en la complejidad de la operación. La distancia entre la fachada del estadio y los edificios aledaños es muy corta. Han izado ya la pieza, han salvado por completo la altura de la extensión situada más cerca de la torre A, y ya está comenzando a pivotar la grúa torre. Muy prontito se va a encontrar la riostra a la misma altura que el soporte de la grúa. Fijaros lo cerca que está pasando, y ahora ya enseguida, en cuanto pase esa posición, continuarán su traslación hasta situarla en este lado izquierdo de aquí. Como podéis ver, también tenemos a un par de operarios situados en la cesta que estarán revisando y coordinando los trabajos para el acople de esta riostra. Ahora enseguida accederemos al interior del estadio, así que recuerda que si no estás suscrito al canal debes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de las novedades en los avances de las obras del Santiago Bernabéu. Aquí podemos ver el módulo que está a la espera de ser izado. La verdad es que tiene pinta de que va a ser dentro de muy poquito, porque aquí estaba el acceso para acceder al tour del Bernabéu,
Han quitado las vallas, han movido las vallas para poder trasladar el módulo hacia esta zona y después tratar de izarlo con estas grúas que veis aquí. Así que dentro de muy poquito tendremos novedades en este punto del estadio. Nos queda muy poquito para acceder al interior del tour. Nos encontramos junto a la nueva Torre B y la antigua Torre B. Ahí tenéis el módulo que está a la espera de ser izado muy pronto porque han cambiado el acceso habitual para el Tour del Bernabéu. Ahí tenéis las grúas que hemos visto anteriormente trabajando en el izado y acople de una nueva riostra, y aquí podemos observar cómo continúan colocando planchas para el encofrado y armado de las rampas y niveles de la nueva torre de accesos B. Aquí además también podéis ver la terminación de la plataforma auxiliar en la que se están realizando los trabajos para la construcción y configuración de la primera de las cerchas longitudinales. Aquí podemos observar cómo creo que han picado a nivel de calle toda la acera que había y los distintos niveles que conectan las nuevas torres con el estadio Santiago Bernabéu. Con este tubo amarillo que veis aquí, tiran los escombros de los pisos superiores y caen a la zona que hemos visto al inicio de este plano. Aquí podéis observar los trabajos que se están realizando en la plataforma auxiliar desde el interior del estadio. Podemos observar cómo se están desarrollando los trabajos en el tramo final más cercano a la torre C de los trabajos de ejecución de esta cercha longitudinal. Quedaros con nosotros porque dentro de muy poquito vamos a acceder al interior del estadio, al bowl, para ver todos los trabajos que se están realizando en el césped del estadio. Aquí podemos observar las piezas que hay en espera en la zona de acopio de materiales del fondo norte. Esas son las piezas que conectan entre sí las riostras o costillas de manera perpendicular. Aquí tenéis barandillas y tramos de la pasarela de servicio que se instalan en las cerchas, y esta otra pieza grande de aquí que es la conexión con el módulo, con la extensión de la torre C, y que iría conectado para hacer la curva de la cubierta en el córner de la torre C. No sé si lo podéis ver, pero en el interior de los vomitorios, en la zona baja, están picando ahí. Me he apartado un poco para no grabarles tan encima a los obreros y respetar un poquito su intimidad, pero fijaros los trabajos que están realizando en esa zona. Aquí podéis ver este plano, cómo están realizando trabajos junto al terreno de juego, y ahí al fondo tenemos la nueva zanja que se está construyendo. Vamos a acceder ya dentro de muy poquito al interior del Santiago Bernabéu, así que no te lo pierdas. Accedemos al punto que más os gusta, el interior del Santiago Bernabéu, para contemplar las obras desde el interior. Como podéis ver, se están realizando un gran número de trabajos en la realización del muro pantalla, y ahora pasaremos a comentarlos. Recuerda que si no estás suscrito al canal debes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subimos todas las semanas y de los directos que hacemos los fines de semana. Venga, anímate y suscríbete. Aquí podéis observar cómo se están llevando a cabo los trabajos en el acople de la cercha, de la riostra o costilla que hemos visto minutos atrás. Ahí podéis observar cómo el trabajo ya es más minucioso, ya no es tan rápido como el izado rápido. Y ahí les tenemos vigilando a los obreros desde la cesta y coordinando todas las maniobras para el acople de una nueva pieza a la cubierta del fondo sur. Además, ya hemos comentado también que muy prontito seguramente veremos el izado de un nuevo módulo. Hemos visto abajo cómo han cambiado el acceso al Tour del Bernabéu, y eso quiere indicar que muy pronto el módulo lo van a tener que trasladar a la zona en la que los están izando. Aquí podemos observar cómo continúa trabajando la cuchara bivalva, sacando tierra y lodo de uno de los últimos tramos del primero de los muros pantalla que se están ejecutando. Ahí podéis observar también a mano izquierda cómo tienen una nueva armadura a punto de ser introducida en uno de estos tramos. Fijaros el tamaño que tiene, la envergadura.
Estamos hablando de una longitud de unos 30 metros aproximadamente. Y si seguimos comentando lo que vemos, aquí a mano izquierda tenemos más armaduras en espera y sobre todo os estaréis dando cuenta de que ahí, vamos a centrarnos un poquito más pegado al terreno de juego, hay una nueva zanja. Esta zanja la hemos visto cómo ha aparecido en estos últimos días de la semana pasada, entre el viernes y el sábado. Hicimos un directo en el que os pudimos mostrar las primeras imágenes en exclusiva de este nuevo tramo, y todo hace sospechar que esta zanja puede ser el inicio del futuro nuevo muro pantalla para la cueva invernadero del sistema del césped retráctil. Vamos a hacer un plano corto también a esta zona. Aquí podéis observar cómo han quitado los asientos en todo ese sector. En este otro de aquí, pegado a los palcos VIPs y a la zona de Emirates, también lo han retirado. Y si seguimos, ahí podemos ver la grada abatible del lateral este, la nueva grada abatible, y ahí podéis observar cómo también están los asientos desanclados fuera de su posición. Además, también os podéis fijar que ese pasillo no es de color naranja. Dejadme en los comentarios vuestra opinión acerca de los pasillos del Estadio Santiago Bernabéu, si queréis que cambien de color. Vamos con un plano corto de la cercha del fondo norte. Ahí podéis ver a los operarios, y si os fijáis, entre las riostras o costillas hay unas nuevas piezas, que las que hemos comentado, que estaban en espera en la zona de acopio de materiales del fondo norte, en la calle Rafael Salgado, y podéis ver cómo son las encargadas de atar perpendicularmente las riostras entre sí. Ahí tenéis otra cesta con operarios trabajando en labores de apriete. Volvemos de nuevo a la nueva cubierta del fondo sur para observar cómo se están llevando a cabo los trabajos para acoplar esta nueva riostra. Si os fijáis, las que han izado, que son 1, 2, 3, 4 y esta es la quinta, todas tienen la misma terminación abajo con esos ganchitos que, como ya hemos comentado, son para pasar cableado para las instalaciones de megafonía, iluminación e imagino que del futuro marcador 360 grados. Podemos observar cómo en la zona del terreno de juego están ahí con una estación topográfica, entiendo que coordinando que todos los trabajos que están realizando en las cerchas y demás están totalmente alineados. Recordad que si metemos la pata con algún comentario y demás, nos lo podéis dejar en comentarios y corregirnos. Ahí al fondo tenemos a varios operarios con pistolas de aire que están encargando de limpiar el polvo y la suciedad producida por la obra, y vamos a hacer un recorrido panorámico para ver un plano general de cómo se encuentra a día de hoy el Estadio Santiago Bernabéu. Es impresionante, chicos. Ahí tenemos la grada abatible, de la que comentaremos un poquito, que su función es tener una conexión directa con el túnel logístico y la primera de las plantas del parking subterráneo que se está construyendo en la plaza peatonal de Sagrados Corazones, y mediante esta entrada podrán acceder al estadio grandes trailers y la maquinaria necesaria para instalar la logística que se requiera para la elaboración, para la ejecución de otros tipos de eventos deportivos, o ya sean conciertos o congresos especiales. Os recomiendo muchísimo que vayáis al comentario destacado al finalizar este vídeo y veáis el vídeo que hemos preparado, que subimos ayer, que pone antes y después. En este vídeo se recogen todos los cambios que ha habido en el estadio durante el mes de enero, y creo que viene bien hacer estos vídeos. Todos los meses os subiremos uno para que podáis comprobar todos los cambios que se van produciendo. Al final, con tanto vídeo diario, es verdad que estamos súper bien informados con todos los canales que están siguiendo las obras, pero al final lo que perdemos es un poquito la noción del tiempo y no somos conscientes de todos los cambios que está habiendo. Así que nada, cuando acabe el vídeo os vais al comentario destacado y os veis el vídeo
del mes de enero, que es realmente espectacular. Aquí tenéis un plano corto de esa nueva zanja que ha aparecido junto al terreno de juego. Habrán levantado unos 20 metros de planchas de terreno de juego desde el borde que estaba cimentado hacia el interior del terreno de juego. Todo ese césped ha desaparecido y en esa zona pues han abierto esta nueva zanja que todo parece indicar que será el inicio de la instalación de un nuevo muro pantalla para el sistema de la cueva invernadero del césped retráctil. Ahora os mostramos un plano cercano de cómo se ha hormigonado todo el córner del fondo norte en su conexión con el lateral oeste. Como vimos en vídeos anteriores, esta zona se ha reconstruido por completo. Y como podéis ver, en ese otro sector de ahí continúan desmontando asientos, también en la zona de tribuna. Y nada más, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os estén gustando nuestros vídeos, las nuevas series que estamos subiendo. Recordad que muy prontito tendremos el nuevo vídeo de preguntas y respuestas con suscriptores, así que cualquier duda que tengáis sobre el proyecto de las obras podéis dejarla en los comentarios y seleccionaremos las mejores preguntas de nuestros suscriptores y las contestaremos en un vídeo en el que aparecerá vuestra pregunta a modo de tweet impreso en la pantalla con vuestra imagen y foto de usuario. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos. Hasta la próxima, madridistas.